católica, muy, siempre, por lo que yo he escuchado, he leído, muy apegado a la vida, y pienso yo que realmente esto es un acto desesperante por, de alguna manera, tratar de pues conseguir que la gente tenga la posibilidad de defenderse, de una legítima defensa en caso pues de algún ataque de Lampa. Y bueno, hemos visto que salen voces a favor, salen voces en contra, pero esto es una realidad. Ahora viene la parte del análisis, ¿no? Ver desde el aspecto del análisis con personas que tengan que ver con el tema psicológico, porque obviamente hay una serie de requisitos que hay que cumplir, no es así de gratis que todos vamos a poder portar armas, hay que tener desde una edad X hasta cumplir ciertos requisitos. Entonces, todo esto vamos a ir analizando, hay que ver también el tema de las leyes, porque todo se complementa y todo tiene que ser canalizado para que de alguna manera se pueda usar en caso de una emergencia, digamos, pero que no te salga el tiro por la culata, porque qué tal si yo, por defenderme, resulta que las leyes no son consecuentes y entonces pues me voy a la cárcel. Entonces son cosas que vamos a ir analizando, que vamos a ir conversando, pero en todo caso se ha hecho algo que mucha gente esperaba y presionaba. Y bueno, ahora vamos a ver qué otras cosas se implementan, porque también, como en todas las cosas, una sola decisión o una sola medida no basta, ¿no? Tiene que ver con todo un entorno de medidas operativas que se tienen que aplicar. Vamos a ver qué logramos con esto. Lo cierto es que definitivamente fue el anuncio más polémico del decreto, que también tiene otros componentes. Se decretó el estado de excepción en algunas provincias. Hay un toque de queda que rige en un horario determinado y también es materia de análisis. Vamos a ver de qué manera las Fuerzas Armadas van a poder ayudar en el control de los índices delictivos. ¿En qué medida los guardias de seguridad van a poder también colaborar? Es otra de las aristas, porque él señalaba en un programa, en una entrevista televisiva, en un programa de televisión que tuvo con una importante cadena nacional. Él indicaba de que parte del espíritu de esta medida era el que esa fuerza de guardias privados que pertenecen a estas compañías de seguridad que se encargan de dar este servicio se sumen a la lucha. Pero yo hoy, viendo un reportaje en uno de los noticieros nacionales, entrevistaban a un guardia de seguridad y él decía, cuando le preguntaban si él dispararía viendo que hay una acción criminal delante suyo, él dijo claramente que no. Y le preguntaron por qué no. Y él dijo palabras más, palabras menos. Él dijo que iría a la cárcel si pasa algo así. No hay garantías. Que no hay garantías, de que si a los policías a veces se los mandan a la cárcel por disparar y todo, más aún a un guardia de seguridad. Entonces, sí, un poco la realidad con la que se tiene que vivir, ¿no? Por otra parte, vimos hoy la posición del Consejo de la Judicatura de abrir fuego contra el Ejecutivo, ejerciendo también una acción para provocar un pago que, a decir del ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, está garantizado la entrega de los recursos a la función judicial y consecuentemente para que sean manejados en la parte que sí corresponde al Consejo de la Judicatura. Hay muchos frentes abiertos, hay mucho fuego cruzado. Lo dije al principio también, lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional, que es uno de los temas también que tenemos planificado tratar en el programa de hoy, en el sentido de que hay, no sé si viste una entrevista que dio el asambleísta de Pachacuti, Ricardo Vanegas, una intervención que hizo vía redes sociales este fin de semana, en la que entrevistaba a una persona que fue funcionario de FLOPEC y daba cuenta de que las pruebas que habrían presentado para empujar el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, son pruebas fraguadas, son pruebas que no corresponden a los hechos fehacientes tal cual como sucedieron. Entonces vamos a ver hasta dónde este tipo de declaraciones, que viene soportado, entiendo, porque así lo debo creer, que un asambleísta, abogado de profesión con tanta trayectoria, no va a decir lo que dice, además de si no cuenta con las pruebas. Entonces habrá que ver precisamente en ese fuego cruzado que también hay ahí, hasta qué punto
estas declaraciones y estas pruebas que delatarían un juicio político que nació mal, en el caso de que se compruebe lo dicho por el asambleísta Ricardo Vanegas, tienen el efecto en ese mismo proceso, porque los bloques legislativos o algunos asambleístas han señalado y han defendido de que ellos hacen un juicio político, porque tienen que ver la responsabilidad política del presidente de la República, y para eso dio vía libre la Corte Constitucional. Sin embargo, y esto a modo de reflexión, ¿hasta dónde lo político puede estar divorciado de lo jurídico? Porque si se te acusa de algo que no hiciste o de una omisión que no fue tuya, entonces ¿hasta qué punto tienes ese grado de responsabilidad política? Sí. Y no más bien se trata de una especie de conseguir los votos suficientes para terminar con una intención que la vienen manejando desde el inicio prácticamente de este periodo presidencial, esa intención de quitarle el poder, de quitarle la cinta de presidente de la República a quien ejerce la primera magistratura, que es el señor Guillermo Lasso Mendoza. Claro, pero primero digerir, Mauricio, que los asambleístas sean de ese nivel, ¿no? De un nivel de elucubración tan grande, y segundo, de una Corte Constitucional que realmente pues haga caso omiso a tener que contrastar las pruebas, o sea, que diga que no necesita contrastar unas pruebas, porque como tú lo dijiste, es un juicio político. Entonces, realmente a todo nivel todo esto nos causa muchas preguntas, muchas interrogaciones, y no queda muy claro realmente bajo qué preceptos se están tomando las decisiones. Vamos a esperar, vamos a ver qué es lo que el presidente dijo en la entrevista que tuvo, que está preparando esa defensa, que va en ese día que tenga que comparecer en la Asamblea a hacer revelaciones importantes, y yo lo entendía como que cosas que quizás nadie se puede imaginar, o secretos que estaban guardados, pero bueno, vamos a ver si realmente le basta y le sobra para pues poder evitar que sea destituido. Bueno, si ya hace el anuncio de que tiene importantes declaraciones, de que tiene pruebas contra algunos asambleístas, pues tendrá que mostrarlas en su debido momento, ¿no? Porque si ya lo anunció, no puede quedar en un simple anuncio, tiene que ponerlo de manifiesto. ¿Me informa, por favor, me confirma quién está en este momento? Perfecto. Tenemos a nuestro primer invitado, es el expresidente de la República, el coronel Lucio Gutiérrez. Coronel, gusto en saludarlo. Le habla Mauricio Icaza, conmigo está Silvia Favara. Vamos a conversar. ¿Sí me escucha? ¿Confirma? Aló, hola, sí, buenas tardes. Perfecto, muy bien. Buenas tardes, muchas perfecto. Gracias. A ver, el gusto es nuestro, coronel. A ver, el presidente de la República, como ya es de dominio público, emitió un decreto que permite el porte de armas y la tenencia de armas. Bueno, lo segundo ya se lo permitía, pero ahora se aumenta el hecho de portar el arma. Usted, como ex presidente de la República, pero también como ex militar, porque parte uno de los componentes también del decreto del presidente de la República es el hecho de que haya un estado de excepción y la posibilidad de que las Fuerzas Armadas también intervengan. Entonces, ¿cuál es su reacción ante esta decisión presidencial? Vamos por parte. Primero con el tema de las armas. ¿Qué opinión le merece usted este decreto presidencial, esta decisión del primer mandatario? Buenas tardes, muchísimas gracias a Radio I-99 por esta oportunidad. Un saludo cordial, como siempre, a todos los amigos guayaquileños y ecuatorianos que nos están escuchando. Una de las propuestas permanentes de campaña del Partido Sociedad Patriótica, la lista número 3, justamente era esa, volver a portar armas. Y justamente ahora que vivimos un escenario de locura, un escenario de tragedia nacional, se hacía imperativo que el presidente de la República permita que los ecuatorianos de buena voluntad, que los ecuatorianos honrados, honestos, que somos la inmensa mayoría, podamos portar armas para defensa personal. Esto del porte de armas no es para todos los ecuatorianos, sino solamente para aquellos que cumplan ciertos requisitos. Califican
aquellos que tienen riesgos con su seguridad personal, con la de su familia y con la de sus bienes, por su actividad política, su actividad jurídica o su actividad comercial. Y una vez que la persona demuestra que su seguridad puede tener riesgos, tiene que cumplir requisitos adicionales, como por ejemplo no tener antecedentes penales, como por ejemplo no tener antecedentes de violencia intrafamiliar y de violencia en su trabajo, en su vecindario. Luego pues tendrá que someterse a un examen psicológico para demostrar que tiene un equilibrio, sobre todo en la parte emocional, y someterse a un entrenamiento, a una capacitación por parte de Fuerzas Armadas para que pueda utilizar el arma en defensa personal. Bueno, Y importante la aclaración que usted hace, coronel, porque evidentemente se alborotaron las redes. Y por ahí algunas personas, no sé si con buena intención, es probable que con buena intención, otros quizás con mala intención, muy probable que con mala intención, comenzaban a confundir y a decir que uno podía usar el arma y podía conseguirla así muy fácilmente, casi que me voy a un supermercado y compro un arma, y no es así. Usted ha sido muy claro. Efectivamente, tiene que cumplir una serie de requisitos para poder ver la posibilidad de que se le otorgue el permiso. Hoy, al mediodía, entrevisté a un ex comandante de la policía y él sí me hacía algunas observaciones que se las traslado para poderlas analizar con usted. Por ejemplo, número uno, la base de datos de quienes tienen permiso de armas no la tiene la policía, la tiene aparentemente las Fuerzas Armadas. Y la policía no tiene acceso a esa información. ¿Qué trato de decir con esto? Antes de este decreto, en un operativo policial, si a alguien le veían un arma o le detectaban un arma, esa arma era requisada y la persona que la portaba era puesto a órdenes de las autoridades pertinentes. Ahora, por la posibilidad de portar armas, al no tener la información cruzada de manera rápida para que alguien que presente un permiso, que puede ser fraudulento, puede ser chimbo, como se dice en el argot popular, de repente ya no se puede hacer eso, ya no se puede requisar el arma y no se puede detener a la persona, porque uno le muestra en el papel y la policía lo que va a tener que hacer es asumir que ese supuesto permiso es real, cuando de pronto no lo es. ¿Hay una falencia, coronel, o no es tanto así? definitivamente falta mayor coordinación entre las dos instituciones, y Fuerzas Armadas debería entregar a la Policía Nacional la información de quiénes son las personas que están autorizadas a portar armas, de tal manera que la policía, con sus computadoras portátiles que ellos tienen, ingresan el número de cédula y ahí le tiene que salir La registrado el información nombre. en línea. Así es, en línea, obviamente, para comprobar que la persona está autorizada a usar armas. Eso me parece muy pertinente y esa coordinación se tiene que realizar. Perfecto, coronel. Mira, para hacer el diálogo bien ágil, le voy a dar paso a Silvia Favara, ella también tiene un par de preguntas, luego continúo yo con otras con relación a este y otros temas más. Silvia, por favor. Correcto. Coronel, buenas tardes, un gusto saludarlo y poder conversar de este tema, que es sin duda un tema que ha captado la atención de todo el país, y se han levantado muchas voces en contra y otras a favor del porte de armas. Lo que yo le quería preguntar es que sin duda no es libre el porte de armas, hay requisitos que se tienen que cumplir, pero tampoco hay confianza en el procedimiento para esos requisitos. Porque si nos acordamos de los creadores de carnets obtenidos de forma irregular, de los carnets de discapacidad, recordemos que en el mes de septiembre de 2022 más de 1.000 carnets de discapacidad fueron eliminados porque se descubrieron que habrían sido emitidos de forma irregular. Entonces crea esa desconfianza, porque sabemos que lastimosamente muchos de los sistemas están corruptos, ¿no? Esto podría suceder también con el tema de los certificados para la obtención del porte de armas. ¿Qué opina usted? A ver, el recelo y la duda que usted tiene es totalmente justificada. Los niveles de corrupción han llegado a tales extremos que ya no se cree absolutamente en nadie. Sin embargo, yo les diría a los ecuatorianos que una de las instituciones con mayor credibilidad es justamente las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Entonces, pues,
hay que tener un poquito de confianza en las Fuerzas Armadas, porque si ellos nos fallan, bueno, ahí sí ya es mejor apagar la luz, cerrar la puerta e irnos a otro lado. Tengamos un poco de confianza y también hay experiencias. Yo le voy a hablar de mi experiencia. En mi gobierno teníamos el permiso para portar armas y no hay una sola persona, no hay una sola evidencia de que la persona que estaba autorizada para portar armas la mal utilizó asaltando, agrediendo a otra persona. Eso es lo que nos da confianza para que con esta medida tomada por el presidente de la República y otras que hacen falta indudablemente, ojalá se bajen los niveles delincuenciales que actualmente son intolerables, no solamente que afectan a la seguridad ciudadana, sino que afectan también a la productividad del país, porque tanto los trabajadores del sector público como los del sector privado no están concentrados al 100% en su actividad. A lo mejor están en un 70% concentrados y el otro 30% están pensando en que a lo mejor me pueden robar la casa, en que a lo mejor el vehículo que dejé parqueado me lo pueden vaciar, en que a lo mejor mis hijas que fueron al colegio, a la universidad, pueden ser violadas, les pueden dar droga. Y así el país no puede continuar. Coronel. Necesitamos justamente un cambio en ese sentido. Sí, ahora, sin duda, es una medida importante. Muchas personas se sienten muy seguras de que ahora sí podrán defenderse en un caso de un ataque. Pueden sacar su arma, obviamente, si cumplen los requisitos y en legítima defensa defender de ellos su vida y la de sus seres queridos. Pero yéndonos al tema de que esto más bien es como una manera de repeler al AMPA, pero ¿qué pasa con la prevención? O sea, ¿qué no se hace para una prevención, para no llegar a esos niveles? Porque eso es lo que se le está exigiendo, digamos, al Estado, a las autoridades locales, de qué manera hacer un plan eficaz para poder prevenir y no tener luego que ir a estos extremos. A ver, voy a hablar nuevamente de mi experiencia. Durante mi gobierno teníamos la amenaza terrible de las FARC en la frontera norte del Ecuador, sur de Colombia. Y en la frontera sur del Ecuador, norte del Perú, la amenaza de Sendero Luminoso. ¿Qué hice yo para que los niveles de inseguridad ciudadana bajen y haya una seguridad tolerable, una delincuencia tolerable? Yo implementé el requisito del pasado judicial o récord policial para todos los extranjeros que por vía terrestre ingresaban al Ecuador. Con eso limitamos bastante el ingreso de sicarios, de narcotraficantes, de delincuentes, violadores, etcétera. Y hacíamos permanentes redadas, permanentes patrullajes en las ciudades al mismo tiempo, especialmente en las ciudades más pobladas del país, para que si detectábamos a algún delincuente extranjero, inmediatamente era repatriado a su país de origen y algún delincuente nacional iba a las cárceles ecuatorianas. Entre ellos, por ejemplo, capturamos a Simón Trinidad, un miembro del secretariado de las FARC, que inmediatamente le repatriamos a Colombia. Teníamos un buen control a través de radares del espacio aéreo ecuatoriano. Lamentablemente, este requisito del récord policial lo terminó el expresidente prófugo de la justicia, Rafael Correa. Igualmente, el expresidente Rafael Correa terminó o derogó el decreto para que los ecuatorianos podamos portar armas. Él igualmente, pues, derogó o mejor dicho, desmanteló el control del espacio aéreo ecuatoriano, compró radares chinos totalmente inservibles, con la política de su gobierno clarísima a favor de los carteles de la droga, a favor de la delincuencia internacional, permitiendo que las narcoavionetas ingresen y salgan del Ecuador a su entera voluntad. En mi gobierno teníamos el convenio para que desde la base ecuatoriana de Manta, utilizando tecnología, se pueda combatir a la delincuencia internacional y especialmente a los carteles de la droga. El prófugo de la justicia, Rafael Correa, no renovó ese convenio y nos dejó a merced de los carteles de la droga. ¿Qué es lo que hay que hacer? Firmar un nuevo convenio, no necesariamente con los de Estados Unidos, con algún otro país que tenga igual tecnología, y como esa tecnología ya no se puede instalar
en bases militares porque la Constitución prohíbe, se puede adaptar y se puede instalar esa tecnología en cualquiera de los cientos de edificios públicos que tiene el Estado ecuatoriano y de esa manera recuperar el control del Estado ecuatoriano que ahora se lo ha pasado a las mafias de la delincuencia, a las mafias del narcotráfico que operan en comunidad con las mafias politiqueras que lamentablemente tenemos en el Ecuador. Coronel, bueno, y eso que en su época todavía no había los niveles de tecnología que hay ahora y que eso debería ser un plus, ¿no? Para poder de alguna manera ser más efectivo todo el tema de la inteligencia, de la contrainteligencia, bueno, todo eso, pero lastimosamente no está todavía a ese alcance, ¿no? Ahora, yo le pregunto lo siguiente, según los planes del presidente, policía armada, más guardias de seguridad armados, más la colaboración de las Fuerzas Armadas, más una ciudadanía, los que cumplan los requisitos armados, sumados todos, casi equivale a un ejército importante que va a contener o a combatir o a enfrentarse a la delincuencia. Pero ¿qué pasa con las leyes, coronel? ¿Qué pasa con las leyes si ni siquiera cuando se hacen los partes de los mismos policías, esos partes están bien elaborados y los delincuentes al día siguiente salen porque los partes no fueron bien hechos? Imagínense lo que sucedería con las personas que en defensa legítima usan su arma, matan a un criminal y luego un parte mal hecho y entonces se van a la cárcel, o las leyes tampoco son consecuentes con esto. Entonces vemos que no solo se trata del decreto, sino que las leyes también hay que cambiarlas. Definitivamente sí. Y así como nosotros proponíamos desde hace algunos años atrás que se debe volver a aportar armas como una medida preventiva para disuadir a los sicarios y los ecuatorianos tener nuestra defensa personal, porque son armas para defensa, no para agredir, son armas de pequeño calibre, no fusiles como actualmente tienen los delincuentes y los sicarios. Entonces nosotros venimos proponiendo que lamentablemente toda la institucionalidad democrática, no solo en el Ecuador, sino en América Latina, porque me he referido sobre esta propuesta en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en algunas universidades de esos países, en entrevistas a través de medios de comunicación y también en universidades ecuatorianas. La propuesta es que tenemos que refundar nuestros países latinoamericanos. La actual constitución, las actuales leyes no dan más, tienen que ser cambiadas de raíz. Eso es importante. Nosotros hablamos que cronológicamente el Ecuador debe ubicarse en el año 1830 en la ciudad de Riobamba y debe nuevamente nacer el Ecuador, pero cimentado en valores éticos, morales, cívicos y patrióticos, con una nueva constitución, un nuevo código penal, un nuevo código de la democracia, una ley para incautar bienes robados, una ley económica que permita atraer a la banca extranjera para que en competencia con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales inferiores al 3%, para que todos los ecuatorianos puedan acceder a créditos baratos a largo plazo con facilidades, invertir y generar empleo. Y al generar empleo se van a bajar los niveles delincuenciales que existe en nuestro país. Un código penal en donde se sancione drásticamente con cadena perpetua a todos los políticos ladrones tipo Jorge Glass, tipo Rafael Correa, y si no devuelven la plata robada, su entorno, sus testaferros, y si hay familiares, qué pena, pero también deben ir presos hasta que devuelvan la plata robada. También cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a los delincuentes. También cadena perpetua para los consejeros del Consejo Nacional Electoral que con el fraude electoral hacen ganar a candidatos por los que el pueblo no votó, y ahí comienza. Claro, habría que hacer toda una reforma de leyes. Así es, coronel. Le doy paso a Mauricio Casa, que tiene más preguntas. Gracias por responder las Silvia. mías. Coronel, simplemente para terminar con el tema del porte y tenencia de armas, me imagino, cuando ustedes hicieron esta propuesta, conocieron ustedes este planteamiento, me imagino que tienen que haber hecho un análisis a nivel global de los países, cómo les va a aquellos que permitieron el porte de armas y a aquellos que no lo tienen. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque hoy, en la entrevista que hice al mediodía, nos señalaba este excomandante de la policía que los países que implementaron la medida no bajaron los índices de violencia, por el contrario, subieron.
Yo hablo por experiencia personal. En mi gobierno, en los 2 años, 4 meses, prácticamente no se conocía el sicariato. Cuando por ahí había una muerte violenta, era un escándalo nacional. Pero coronel, Ahora, no es la misma realidad la de su época a la que vivimos ahora. O sea, es una realidad completamente distinta. Los índices delictivos están muy altos. Hay cualquier cantidad de personas extranjeras acá que están delinquiendo. Hay muchísimos que están haciendo su trabajo honesto y eso evidentemente hay que apoyar. Pero hay muchos que no lo están haciendo. Entonces es una realidad distinta, coronel. Sí, justamente en el año 2008, nuestra organización política, Sociedad Patriótica, la lista número 3, fuimos el único partido político que recorrió el país diciéndole al pueblo ecuatoriano que no conviene aprobar la nueva constitución, porque era una constitución hecha a la medida de los delincuentes, una constitución a favor justamente de los narcotraficantes. Y nosotros nos oponíamos básicamente a 6 artículos, y de ellos voy a recordar 3. Uno, que se proponía o se disponía el examen de ingreso para los bachilleres a la universidad. Y los 2 siguientes eran gravísimos. El artículo que permitía el concepto de la ciudadanía universal, con lo cual cualquier extranjero, mafias albanesas, mafias chinas, mafias del Medio Oriente, carteles de la droga, podían ingresar libremente al Ecuador sin dar información y nadie les pedía ningún documento a esas personas. Y también con el otro artículo de esta nueva constitución del 2008, de que se prohibía la extradición de los delincuentes, especialmente los narcotraficantes, les decíamos al Ecuador, con esto se le va a convertir a nuestro país en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Y luego con la política del presidente Correa, que levantó el requisito para los turistas extranjeros que ingresaban por tierra al Ecuador, el requisito del récord policial, desmanteló a los organismos de inteligencia policial y militar, no renovó el convenio para que desde la base ecuatoriana de Manta se pueda combatir a los carteles de la droga, aprobó esa tabla mínima de consumo de drogas. Con eso pues le estaba convirtiendo al Ecuador en lo que tenemos ahora. Coronel. Entonces ya no vale quejarse, y eso le hemos dicho al presidente Lasso, ya sabemos que todo lo que estamos viviendo es herencia del prófugo de la justicia, pero ahora el presidente Lasso para eso fue electo, para que cierre las puertas al narcotráfico, para que cierre las puertas a la corrupción, a la delincuencia, y lamentablemente el presidente Lasso no ha hecho nada, a excepción de el decreto emitido el día de ayer, en el que se permite el porte de armas para las personas que cumplan ciertos requisitos, de tal manera que se garantice el uso adecuado de esa arma en defensa personal de la persona pues que tiene el permiso para portar armas. Muchísimas gracias, coronel. El tiempo se nos vino encima, son las 18:02. Gracias por habernos acompañado en esta primera parte del programa y por habernos dado su análisis, sus reacciones con relación al decreto, al citado decreto del presidente Lasso, permitiendo el porte de armas y la tenencia de armas a los ciudadanos civiles previo el cumplimiento de los requisitos. Será Dios mediante una próxima oportunidad que volvamos a entrevistarlo, coronel. Muchísimas gracias. A usted muchísimas gracias y a I-99 igualmente por esta oportunidad. Siempre a la orden. Gracias. El expresidente de la República, ingeniero y también coronel del Ejército Ecuatoriano, Lucio Gutiérrez, estuvo con nosotros. Vamos a abrir el espacio de menciones publicitarias. Ya cayó un nuevo minuto, son 18:03. Abrimos el espacio de menciones publicitarias, regresamos con más. Recomendaciones para decirles que viva en Narcisa Club, una urbanización privada con seguridad 24/7, ubicada en el kilómetro 10 de la autopista Narcisa de Jesús. Es una urbanización con un mega club social, con piscinas, con canchas de tenis, con multiuso, zona barbecue, salas de juegos, salón de eventos, áreas verdes y mucho más. La primera etapa ya está vendida al 100%, pero cotice la suya porque hay las otras etapas que ya se están construyendo. Resérvela con tan solo $2,000. Contáctalos al 093-90-72-931. Narcisa Club, donde habitan tus sueños. Vamos a la pausa. Esto es Diálogo de la Tarde. Enseguida regresamos con más. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Los mejores planes son de a dos. Con el dúo plan de CNT recibe 2 smartphones desde $14,50 más impuestos.
Además, habla y navega ilimitadamente con tu plan Ultra Navegación. Solo en CNT encuentras los mejores planes. Visita nuestras agencias en todo el país o pídelo al 1-800-100-100 y contrátalo ya. Valor promocional. Revisa términos y condiciones en cnt.com.es. Por un Guayaquil más limpio. Si el camión ya llega en su horario y frecuencia, saca tus desechos. El cambio es contigo. Guayaquil limpiamos juntos. Municipio, Urbaceo y la comunidad trabajando en equipo. Porque cuando hacemos equipo, Guayaquil se mantiene limpio. El cambio es contigo. Al mal tiempo, buena cara. Pinturas Unidas. Unitol. Este ácido limpiador de superficies remueve manchas, hongos e incrustaciones en paredes y pisos. Elimina la alcalinidad de superficies de concreto y ayuda al anclaje de la pintura en el cemento. Puede ser utilizado como desinfectante, ya que permite la eliminación del sarro en baldosas, inodoros y cisternas. Que las lluvias no te quiten el sueño. Pinturas Unidas. Pinta bien. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de la Tarde. Como siempre, recordarles